El viaje al pasado. El tren serpenteaba por los valles montañosos de los Cárpatos, envuelto en una niebla espesa que parecía emanar directamente de los cuentos de hadas y pesadillas. Samantha Alarcón, una joven historiadora de apenas 27 años, contemplaba por la ventana del compartimento. Los árboles centenarios se mecían como guardianes vigilantes, y las cumbres lejanas, cubiertas de nieve, se alzaban como testigos eternos del paso del tiempo. Había leído mucho sobre esta región, sobre sus leyendas y supersticiones, pero nada la había preparado para la atmósfera opresiva que ahora la rodeaba. En su regazo descansaba un maletín de cuero desgastado que contenía sus notas, libros y el permiso especial que le había otorgado el comité académico para investigar el enigma de Isabel Báthory, la infame condesa sangrienta. Su obsesión por desentrañar la verdad detrás de los mitos la había llevado a aceptar esta misión, una que pocos habrían tomado con tanto entusiasmo. ¿Había sido Báthory una víctima de conspiraciones políticas? ¿O era cierto que se había bañado en la sangre de doncellas para preservar su juventud? Samantha no quería especular, quería pruebas, y estaba dispuesta a buscarlas donde nadie más se atrevía. Cuando el tren finalmente llegó a la pequeña estación de Achtice, apenas se distinguía entre la bruma que envolvía la plataforma. Al descender, se encontró con un ambiente silencioso y sombrío, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. Un hombre mayor, de rostro curtido por el clima y ojos oscuros que parecían ver más allá de lo visible, la esperaba con una carreta tirada por caballos. Vestía de manera sencilla, pero llevaba una medalla de plata con una cruz, como si fuera un talismán. ¿Señorita Alarcón?, preguntó, su acento áspero traicionando su origen local. Y sí, soy yo, respondió ella, extendiendo la mano, aunque el hombre solo inclinó la cabeza ligeramente. Soy Marek, el cuidador del castillo. He venido a buscarla. Subieron a la carreta, y mientras ésta avanzaba por un camino empedrado y serpenteante, Marek comenzó a hablar, aunque parecía medir cada palabra con cuidado. No muchos vienen aquí, al menos no por voluntad propia. Las historias sobre el castillo son viejas y pesadas. Algunos dicen que es mejor dejarlas en paz. Las historias son exactamente por lo que estoy aquí, Marek, dijo Samantha con determinación. Creo que la historia de Isabel Báthory ha sido distorsionada, que quizás hubo una verdad más compleja detrás de las leyendas. Quizás, respondió Marek con un tono inexpresivo. Pero recuerde, señorita, algunas verdades no traen consuelo, solo más preguntas. El trayecto fue largo y cada vez más inquietante. El sol comenzó a descender, y las sombras de los árboles se alargaron como si intentaran alcanzar la carreta. Finalmente, al doblar una colina, apareció el castillo. Samantha sintió como su aliento se detenía por un momento. Las ruinas de Achtice se alzaban en lo alto de un risco, envueltas por una atmósfera de desolación. A pesar de su estado deteriorado, las torres y murallas aún conservaban una presencia imponente, casi como si desafiaran al tiempo mismo. Al entrar al castillo, Marek encendió un farol y la guió por un laberinto de pasillos oscuros y húmedos. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y en algunos puntos las raíces de los árboles habían comenzado a invadir el espacio, como si la naturaleza intentara reclamar lo que alguna vez fue suyo. Finalmente, llegaron a una habitación amplia, donde una chimenea parpadeaba débilmente. Aquí se hospedará. Le recomiendo no deambular sola por la noche. Este lugar tiene una forma particular de hacer sentir su presencia. Samantha arqueó una ceja, pero no dijo nada. Una vez que Marek se retiró, sacó su diario de notas y comenzó a escribir sus primeras impresiones. El castillo de Achtice no es solo un lugar, es un personaje en sí mismo. La atmósfera aquí pesa, como si la misma piedra guardara recuerdos de todo lo que ocurrió entre estos muros. No sé si es la historia o mi imaginación, pero siento que hay ojos invisibles observándome. Mientras escribía, un sonido extraño la hizo detenerse. Parecía un susurro, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que su piel se erizara. Se levantó, caminando lentamente hacia la puerta. Al abrirla, solo encontró el pasillo vacío, iluminado por la luz vacilante de las antorchas. Regresó a su escritorio, pero no pudo quitarse de la mente la sensación de que no estaba sola. El viento ululaba afuera, y las sombras bailaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Esa noche,
Samantha apenas pudo dormir, y en sus sueños, vio una figura femenina vestida de rojo, de pie al borde de una ventana, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y amenaza. Al despertar, Samantha supo que su viaje no sería simplemente académico. Algo más estaba esperando entre las ruinas de Actise, algo que había permanecido oculto durante siglos, y que ahora parecía ansioso por ser descubierto. El diario prohibido. El castillo de Actise, con sus muros agrietados y su arquitectura severa, parecía respirar con vida propia bajo la luz tenue de las velas que Samantha había encendido en su habitación. Esa mañana, el canto lejano de los gallos no logró disipar el peso ominoso del lugar. Marek le había ofrecido un desayuno sencillo en la sala principal, un espacio vasto y frío donde los retratos antiguos de nobles anónimos parecían seguirla con la mirada. La joven historiadora estaba decidida a comenzar su investigación en la biblioteca del castillo, un lugar que, según sus fuentes, albergaba documentos que databan del siglo XVII y que no habían sido catalogados ni estudiados a fondo. Con una lámpara de aceite en mano, Samantha se internó en los corredores que conducían a la biblioteca, siguiendo las instrucciones vagas de Marek, quien había descrito el lugar como un laberinto de memorias olvidadas. Los ecos de sus pasos resonaban en los pasillos de piedra, y el frío aumentaba con cada tramo descendente. Finalmente, tras empujar una puerta pesada de roble, se encontró frente a una colección de libros y pergaminos apilados en estanterías desiguales. La luz del día apenas se filtraba por los ventanales cubiertos de polvo, dejando que la penumbra reinara en el espacio. Samantha recorrió con los dedos las lomeras de los libros, sintiendo el cuero agrietado y los grabados desgastados por el tiempo. Los títulos estaban en latín, húngaro antiguo y otras lenguas que solo los eruditos podían descifrar. Fue entonces cuando algo capturó su atención, una estantería al fondo, cerrada con un candado oxidado. La madera parecía más vieja que el resto, y una inscripción grabada sobre la puerta rezaba: «Vigila lo que buscas, pues hallarás más de lo que deseas». El candado no fue obstáculo. Marek le había proporcionado una pequeña llave para cualquier inconveniente, como él lo llamó. Al abrir la estantería, un fuerte olor a humedad y a papel antiguo llenó el aire. Dentro, entre varios manuscritos encuadernados en cuero, había un libro que destacaba, un volumen negro con un cierre metálico y un sello en forma de cruz invertida. Samantha lo tomó con cuidado y notó que, al tocarlo, un escalofrío recorrió su espalda, como si el objeto mismo estuviera cargado de una energía latente. Regresó a su escritorio en la habitación y, con la lámpara iluminando las páginas, comenzó a leer. El libro estaba escrito en un latín arcaico, pero Samantha tenía suficiente experiencia para entenderlo. Las primeras páginas parecían ser una crónica personal, firmada con las iniciales EB, que no dejaban lugar a dudas: Isabel Báthory. Este es mi testamento, mi verdad y mi legado. No para los hombres de Dios, sino para aquellos que entiendan el precio de desafiar al tiempo mismo. Samantha sintió su corazón acelerar. Las palabras eran densas, llenas de metáforas sobre sangre, juventud y poder. Isabel describía su obsesión por la inmortalidad, un anhelo que había crecido tras la muerte de su esposo y las traiciones de su círculo más cercano. Sin embargo, lo más perturbador llegó a leer sobre el ritual de la eternidad. La condesa afirmaba haber descubierto un método para trascender la muerte, un proceso que requería la sangre de doncellas jóvenes y un alma dispuesta a caminar entre los vivos y los muertos. El reloj en la pared marcaba el paso de las horas, pero Samantha apenas lo notaba. Cuanto más leía, más se sumergía en la mente de Isabel, sintiendo que cada palabra parecía escrita no solo para ser leída, sino para invocar algo. A medida que avanzaba en las páginas, su entorno comenzó a cambiar. El aire de la habitación se volvió más denso, y una sensación de presión se instaló en su pecho. Entonces, un sonido la sobresaltó. Un susurro. Bajo y prolongado, como si alguien hablara en un idioma que no reconocía. Samantha se levantó de golpe, mirando alrededor de la habitación. La puerta estaba cerrada, y la ventana, aunque abierta, daba al vacío. Regresó al libro con el ceño fruncido, preguntándose si su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando retomó la lectura, las palabras en la página parecieron moverse, cambiando de forma por un instante antes de estabilizarse. «Esto es absurdo», murmuró para sí misma, aunque no pudo evitar mirar por encima del hombro. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño,
Sueños perturbadores la asaltaron. Se vio caminando por los pasillos del castillo, siguiendo el sonido de risas femeninas. En su sueño, encontró una sala llena de espejos, pero al mirarse en ellos, no vio su propio reflejo, sino el de una mujer vestida de rojo, de rostro pálido y ojos oscuros como la noche. Al despertar, jadeante y con el corazón acelerado, notó algo extraño en su escritorio. El libro que había dejado cerrado estaba ahora abierto en una página específica. Las palabras parecían estar subrayadas en un tono oscuro, casi rojo. Aquel que busque mi poder, no debe temer a la sangre ni a los susurros de los condenados. Pues la eternidad cobra su precio, y siempre lo hará. Por primera vez, Samantha sintió un atisbo de duda. No era supersticiosa, pero algo en el aire del castillo, en el mismo libro, parecía más vivo de lo que debería. ¿Había cometido un error al abrir esa puerta prohibida? El amanecer llegó con una claridad engañosa, pero la joven sabía que, aunque el sol brillara, las sombras del castillo seguían presentes. Decidió guardar el libro, aunque no pudo evitar la sensación de que las palabras de Isabel se habían grabado en su mente, como si la condesa hubiera comenzado a susurrarle desde el pasado. Ecos de la sangre. El día amaneció perezoso en el valle que rodeaba el castillo de Actice. Un manto de neblina cubría los prados y los bosques, como si la naturaleza misma buscara ocultar los secretos oscuros que descansaban en las entrañas de la fortaleza. Samantha se despertó con un peso extraño en el pecho. Las palabras del diario de Isabel habían invadido sus sueños, no como imágenes caóticas, sino como un susurro incesante que parecía brotar de las piedras mismas del castillo. El desayuno en la sala principal resultó incómodo. Marek, siempre lacónico, la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Durmió bien, señorita?, preguntó, mientras colocaba un plato de pan y queso ante ella. Samantha sintió distraída, sus ojos fijos en una vieja pintura que colgaba sobre la chimenea. Representaba a una mujer de rostro pálido, vestida de terciopelo rojo, con una mirada intensa que parecía atravesar el tiempo. Era ella, Isabel Báthory. La imagen parecía diferente a la que había visto en los libros de historia. En este retrato, la condesa tenía una expresión casi burlona, como si supiera algo que los demás no podían comprender. Samantha decidió volver a la biblioteca después del desayuno, pero esta vez llevaba consigo una libreta para tomar notas detalladas. Estaba decidida a continuar con la traducción del diario, aunque una parte de ella dudaba de la sensatez de tal empresa. Mientras recorría los pasillos del castillo, no pudo evitar notar que el aire parecía más pesado que el día anterior, como si algo invisible acechara en las sombras. Al llegar a la biblioteca, se sumergió en la lectura. Las páginas siguientes detallaban los métodos de Isabel para mantener su juventud. No eran simples supersticiones, sino descripciones meticulosas de rituales que combinaban hierbas, símbolos y sacrificios humanos. Samantha intentó racionalizar lo que leía, recordándose a sí misma que estas prácticas podían ser exageraciones o fantasías de una mente desequilibrada. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más sentía que el diario no solo relataba, sino que invocaba. Un relato perturbador. En una de las entradas más extensas, Isabel narraba la historia de una joven llamada Clara, una doncella que había llegado al castillo en busca de trabajo. La condesa la describía con un detalle inquietante: su cabello rubio como el trigo, sus ojos azules que recordaban al cielo de verano, y su piel que, según Isabel, resplandecía con la pureza de la luna. Pero Clara no era solo una víctima. Isabel relataba cómo la joven se convirtió en su asistente, fascinada por los secretos prohibidos que la condesa compartía con ella. Clara fue quien ayudó a preparar el primer ritual. En las palabras de Isabel, el acto estaba rodeado de una mezcla de fervor religioso y un oscuro placer. La sangre era el elemento central, no solo como un símbolo de vida, sino como el medio para absorber el aliento de la eternidad. Al leer estas líneas, Samantha sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las descripciones eran tan vívidas que parecía que la condesa las había escrito no para registrar sus actos, sino para que alguien más los replicara. Los susurros regresan. Mientras Samantha tomaba notas, un sonido captó su atención. Era suave, casi imperceptible, como el roce de telas contra el suelo. Se levantó de su asiento y miró hacia el pasillo que conducía a la sala contigua. Nada. Sin embargo, el sonido persistió,
un murmullo lejano que parecía venir de las paredes mismas. Samantha regresó al escritorio, pero ahora su concentración estaba rota. Decidió explorar el origen del ruido. Siguiendo los ecos, llegó a una pequeña sala que parecía haber sido una capilla privada. Los restos de un altar se alzaban en el centro, cubiertos de polvo y telarañas. Sobre el altar, un candelabro oxidado sostenía velas negras, y en las paredes, frescos descoloridos representaban escenas que mezclaban símbolos cristianos con figuras extrañamente paganas. Samantha se acercó al altar y notó un libro pequeño, cubierto por una tela púrpura. Al retirarla, encontró un misal, pero sus páginas habían sido alteradas. Sobre los textos sagrados, alguien había escrito palabras en un idioma que Samantha no reconocía. Aunque su mera visión le provocaba un nudo en el estómago. Cuando giró para salir de la capilla, un susurro claro la detuvo. «Clara. Clara». Samantha sintió que su sangre se helaba. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Decidió regresar a su habitación, pero el aire se sentía más denso con cada paso. Al llegar, cerró la puerta con llave y se sentó junto al escritorio, tratando de calmarse. Fue entonces cuando notó algo extraño en el diario. La página que había dejado marcada estaba vacía. Las palabras habían desaparecido, dejando solo un pergamino amarillento. Pero en la página siguiente, nuevas líneas habían aparecido, como si alguien las hubiera escrito mientras ella no miraba. La sangre llama a la sangre, y los pecados de los muertos nunca se entierran del todo. Aquella que lee, despierta aquello que duerme. Samantha dejó caer el libro, respirando con dificultad. Por primera vez, sintió que su investigación no era simplemente académica. Había algo en el castillo, algo que despertaba lentamente, y el diario no era solo un testigo de los actos de Isabel, sino una llave para desatar su legado oscuro. Un visitante inesperado. Esa noche, mientras intentaba procesar lo sucedido, alguien llamó a la puerta de su habitación. Era Marek. «Señorita, le ruego que tenga cuidado con lo que lee», dijo en voz baja, con una expresión grave. ¿A qué se refiere?, preguntó Samantha, aunque sospechaba que Marek sabía más de lo que decía. Y este castillo no olvida, y lo que usted busca no es solo historia. Isabel dejó algo aquí, algo que nunca debió sobrevivir. Marek no dijo más y se retiró, dejándola sola con sus pensamientos y con el diario que ahora parecía más un enemigo que una herramienta. Mientras la oscuridad se cernía sobre el castillo, Samantha supo que había cruzado un umbral del que tal vez no podría regresar. Las sombras del pasado. El amanecer se alzó con una extraña calma en el castillo de Achtice, pero en el corazón de Samantha, una tormenta comenzaba a gestarse. La advertencia de Marek resonaba en su mente, como un eco persistente que se mezclaba con las palabras del diario. Había pasado la noche en vela, incapaz de apartar la vista de las páginas que parecían cambiar cada vez que las leía. Las sombras que danzaban en las paredes de su habitación no eran meros juegos de luz, sentía que algo más la observaba. Al salir de su habitación, se encontró con Marek en el pasillo. Su semblante reflejaba cansancio, pero también una especie de resolución que Samantha no había visto antes. ¿Está segura de querer continuar?, preguntó con voz grave, mientras la conducía hacia el comedor. No puedo detenerme ahora, respondió ella. Cada página del diario me acerca más a entender qué sucedió aquí, pero también siento que algo me llama. Marek no respondió, pero su mirada transmitía una mezcla de compasión y preocupación. El desayuno transcurrió en silencio, roto solo por el canto distante de los cuervos que sobrevolaban las torres del castillo. Después de terminar, Samantha se dirigió nuevamente a la biblioteca, determinada a desentrañar los secretos que se escondían entre las líneas del diario. El descubrimiento de una carta perdida. Entre los anaqueles polvorientos, encontró un pequeño baúl que no había notado antes. Era de madera oscura, con herrajes dorados que mostraban signos de corrosión. Tras varios intentos, logró abrirlo. En su interior, había un conjunto de documentos amarillentos y cartas cuidadosamente dobladas, cada una sellada con un emblema que reconoció de inmediato, el blasón de la familia Báthory. Tomó la primera carta y comenzó a leer. Estaba escrita en un latín arcaico, pero el contenido era claro. La misiva, dirigida a Isabel,
advertía de las consecuencias de los actos que estaba llevando a cabo. Un clérigo de alto rango le imploraba detenerse, advirtiéndole que los rumores sobre sus prácticas no solo pondrían en peligro su reputación, sino que también atraerían una condena divina. Lo que llamó la atención de Samantha no fue solo el tono de la carta, sino la respuesta que alguien, probablemente la propia Isabel, había anotado al margen. La eternidad no teme al juicio. Si Dios no puede detenerme, mucho menos los hombres. La insolencia de esas palabras, escritas con una caligrafía fuerte y precisa, envió un escalofrío por la espalda de Samantha. Decidió llevar la carta al escritorio junto con los otros documentos. A medida que los revisaba, se dio cuenta de que muchas de las cartas eran correspondencia entre Isabel y una mujer llamada Ilona Jo, quien había sido su confidente y supuesta cómplice en los rituales. La habitación oculta. Una de las cartas contenía una referencia a un lugar que no figuraba en los mapas del castillo. Decía: en la cámara donde la luz nunca llega, la sangre canta su verdad. Samantha buscó entre los planos arquitectónicos que había estudiado antes de su llegada, pero no encontró ninguna referencia a tal lugar. Intrigada, decidió explorar las áreas menos transitadas del castillo. Marek, quien parecía percibir sus intenciones, la siguió a cierta distancia, aunque sin intervenir. Tras horas de búsqueda, llegó a un estrecho pasillo que terminaba en un muro de piedra. En una de las piedras del muro, notó un grabado apenas perceptible, el emblema de los Bathory. Samantha, impulsada por una intuición casi sobrenatural, presionó el símbolo. Con un crujido profundo, el muro se desplazó lentamente, revelando una abertura oscura que parecía tragarse la luz. Marek apareció detrás de ella, con una lámpara en la mano. «No debería entrar allí», dijo con voz tensa. «Y no puedo detenerme ahora», replicó Samantha, tomando la lámpara y adentrándose en el pasaje. El descenso a las sombras. El aire en el pasaje era denso y húmedo, impregnado de un olor a moho y algo más que Samantha no podía identificar. La luz de la lámpara apenas iluminaba el camino, pero los relieves en las paredes eran suficientes para mantenerla alerta. Representaban figuras humanas en posturas de agonía, rodeadas de símbolos que reconoció vagamente de su estudio de ocultismo. Finalmente, llegó a una cámara amplia y baja, cuyo centro estaba ocupado por una estructura de piedra que parecía un altar. Sobre el altar, había recipientes de metal ennegrecido y cuchillos ceremoniales de diseño intrincado. Pero lo que más llamó su atención fue una inscripción en el muro detrás del altar, escrita en un idioma que no reconocía, pero que sentía extrañamente familiar. Samantha se acercó al altar, sus dedos rozando la superficie fría de la piedra. Fue entonces cuando un sonido la detuvo, un susurro, suave pero inconfundible, que parecía emanar de las paredes. «Oh, sangre, sangre, sangre». El susurro creció en intensidad, transformándose en un murmullo caótico que llenó la cámara. Samantha retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo, dejando caer la lámpara. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por el débil resplandor de la lámpara rota. Marek apareció entonces, su rostro pálido como el mármol. «Debe salir ahora, señorita», dijo, ayudándola a ponerse de pie. «¿Qué es este lugar?», preguntó Samantha, con la voz temblorosa. «Es donde Isabel completaba sus rituales más oscuros. Aquí no solo buscaba juventud, sino también algo más, algo que no puedo nombrar». La revelación final del día. De vuelta en la superficie, Samantha intentó procesar lo que había visto. Las palabras del diario, las cartas y la cámara oculta se entretejían en su mente como un rompecabezas siniestro. Marek insistió en que descansara, pero ella sabía que el descanso era imposible. Esa noche, mientras revisaba sus notas, descubrió algo aterrador. Las palabras en las cartas y en las inscripciones del altar estaban empezando a tomar sentido, como si algo dentro de ella se estuviera despertando. En el silencio de su habitación, las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo. Pero esta vez no eran figuras amorfas. Eran rostros. Y entre ellos, distinguió claramente el de una mujer con una sonrisa cruel y ojos que brillaban con una inteligencia antinatural. Isabel Bathory había dejado algo más que su legado en el castillo. El pacto silencioso. El sol había desaparecido más allá de las montañas que rodeaban el castillo de Achtice, y la oscuridad caía lentamente sobre la fortaleza,
como una manta pesada e implacable. Los pasillos, que durante el día se llenaban de ecos, se tornaban ahora en un laberinto silencioso y sombrío. La luz vacilante de las antorchas, apenas suficiente para disipar las sombras, proporcionaba un ambiente inquietante, como si los propios muros del castillo respiraran al ritmo de las leyendas que se tejían en su interior. Samantha, aún perturbada por lo que había descubierto la noche anterior, no pudo ignorar el sentimiento de que el castillo tenía vida propia. Algo estaba al acecho en cada rincón, algo más oscuro y antiguo que las piedras que conformaban las murallas. En el silencio de su habitación, no podía dejar de pensar en las palabras que había leído en los documentos, ni en las inscripciones en las paredes de la cámara oculta. Algo siniestro se cernía sobre ella, un peligro invisible que no podía ignorar, pero tampoco podía comprender completamente. La mañana siguiente no trajo claridad a su mente. Decidió buscar más respuestas, adentrándose en la biblioteca del castillo una vez más. Allí, en medio de los viejos libros y pergaminos, algo la detuvo. Un volumen de tamaño impresionante, encuadernado en cuero negro, descansaba sobre un pedestal de madera, como si aguardara ser encontrado. El título estaba grabado en letras doradas, pero las palabras no eran latín ni húngaro, era un idioma aún más antiguo, uno que Samantha no reconoció, pero que sentía, en su interior, como si lo hubiera escuchado en algún lugar, en algún sueño. A pesar de la creciente sensación de peligro que la envolvía, Samantha se acercó con determinación. Al abrir el libro, el aire de la sala pareció volverse más denso, como si la atmósfera misma reaccionara a la presencia del volumen. Las páginas eran amarillentas y frágiles, y contenían una escritura tan intrincada que parecía imposible de descifrar, pero había algo que la atraía, un conjunto de símbolos repetidos a lo largo de las páginas. Curiosamente, aquellos símbolos coincidían con los que había visto en las cartas y en la cámara secreta. A medida que avanzaba en su lectura, comenzó a entender que aquellos símbolos no eran solo decorativos. Estaban destinados a invocar algo. De repente, una presencia se hizo notar en la habitación, tan palpable como el frío que comenzó a calar sus huesos. Al girarse, vio a Marek, quien había entrado sin hacer ruido. Su rostro estaba más sombrío que nunca. ¿Qué has encontrado?, preguntó, su voz tensa. Y no lo sé aún, respondió Samantha, sin apartar la vista del libro. Pero esto está relacionado con lo que ocurrió aquí. Con Isabel. Con lo que sucedió en la cámara. Marek dio un paso hacia ella, su mirada fija en las páginas del libro. Parecía vacilar antes de hablar, como si las palabras pudieran desatar algo que no podría detenerse. Y el libro que tienes en tus manos, no debería estar aquí, dijo finalmente, su voz grave. Ese libro es mucho más que un simple registro de los rituales de Isabel. Es un testamento de su pacto. Un pacto con fuerzas mucho más allá de lo que los mortales pueden comprender. Samantha lo miró, sorprendida. La revelación que había comenzado a formarse en su mente ahora cobraba una nueva dimensión. Un pacto. ¿Un pacto con quién o qué? El relato del pacto. Marek comenzó a hablar con lentitud, como si las palabras mismas fueran difíciles de pronunciar. Hace mucho tiempo, antes de que el nombre de Isabel Bathory se convirtiera en una leyenda de terror, ella fue una mujer común, aunque de sangre noble. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a un extraño visitante en una noche tormentosa. Él no era humano, ni del todo mortal. Se presentó como un ángel caído, un ser cuyo poder era tal que podía otorgar la inmortalidad a quien lo deseara. Isabel, sedienta de poder, aceptó su oferta. Pero había un precio. El pacto era claro, su alma, a cambio de la juventud eterna. Pero el precio no se pagaba de inmediato. La esencia de la inmortalidad requería sangre. Samantha se quedó en silencio, asimilando lo que escuchaba. El rostro de Marek estaba grave, como si la historia que relataba no fuera solo una narración, sino un recuerdo que lo había marcado profundamente. A lo largo de los años, Isabel comenzó a sacrificar a jóvenes doncellas. La sangre no solo la mantenía joven, sino que le otorgaba poderes que jamás había imaginado. Cada sacrificio la acercaba más a la eternidad, pero también la hacía más dependiente de esa fuerza oscura. Era un ciclo sin fin. El pacto que ella hizo no fue solo con un ser maligno, sino con las sombras mismas.
Samantha sintió el peso de las palabras. Un pacto. Un precio por la inmortalidad. Pero lo que Marek dijo a continuación la heló por completo. Pero lo peor de todo, Samantha, es que el pacto nunca terminó. A medida que Isabel envejeció, su necesidad de sacrificios creció. Y cuando no encontró a suficientes víctimas, recurrió a lo peor, su propia familia. La sangre de sus propios sirvientes, de sus parientes más cercanos, comenzó a fluir para saciar su insaciable sed. Y aún así, nunca logró escapar de la condena que había sellado con su alma. Un silencio pesado cayó entre ellos, interrumpido solo por el crujido del fuego en la chimenea. La revelación del pacto en el presente. Samantha volvió la mirada al libro. Al leer las palabras nuevamente, comenzó a comprender algo que antes había ignorado. El pacto no solo había sido con el ser que Marek había mencionado. Había algo más en juego. La fuerza que había concedido la inmortalidad a Isabel no era simplemente la promesa de una vida eterna. Era un control sobre todo aquel que entrara en contacto con ese libro, ese conocimiento. Samantha ahora era parte de esa historia, parte de un ciclo que estaba por repetirse. Marek la miró fijamente, como si leyera sus pensamientos. Y debes dejar ese libro, Samantha, dijo con firmeza. Porque no solo estás abriendo un portal al pasado. Estás abriendo uno hacia la oscuridad misma, y una vez que lo hagas, será demasiado tarde para retroceder. Samantha no respondió. El eco de las palabras de Marek resonaba en su mente, pero su curiosidad, su sed de respuestas, la mantenían atada al libro. Sabía que no podía dar marcha atrás. Pero entonces, antes de que pudiera decidir, un sonido sordo llegó desde lo profundo del castillo, un retumbar que parecía provenir de las entrañas mismas del edificio. Un crujido, seguido de un susurro de voces distantes. Y, por un instante, Samantha creyó escuchar su nombre, susurrado en una lengua que no comprendía. El pacto había comenzado a reclamar su deuda. Y el castillo, con sus sombras y secretos, estaba más vivo que nunca. El ritual se completa. El amanecer no logró disipar la niebla que aún se cernía sobre los muros del castillo de Achtice. Aunque las primeras luces del día iluminaban tenuemente el paisaje, las sombras continuaban adueñándose de cada rincón. Samantha despertó con el peso de una inquietud en el pecho, como si algo invisible la estuviera observando, aguardando el momento adecuado para actuar. Durante toda la noche, había escuchado susurros indistintos, como voces que llegaban de tiempos lejanos, desvaneciéndose tan pronto como intentaba entenderlas. El libro, que había dejado a un lado la noche anterior, permanecía sobre su mesa, abierto en una página cuyo contenido parecía llamarla. A pesar de sus intentos por ignorarlo, la curiosidad la había llevado a hojearlo de nuevo en cuanto se levantó. Los símbolos, que ya se le habían revelado como una especie de conjuro, ahora parecían más intensos, más vivos. Como si el libro mismo palpitara, esperando el momento de completar el ciclo. Marek había desaparecido por la mañana, dejando a Samantha con la sensación de que él ya conocía lo que estaba por ocurrir. Ella sabía que había algo que aún no entendía por completo, un elemento que faltaba, un detalle crucial en la historia que Marek había compartido con ella. Pero ahora no era momento de dudas. El castillo y todo su entorno parecía estar involucrado en un juego más grande, una trama más oscura de lo que cualquier mente humana podía imaginar. Con pasos decididos, Samantha bajó al vestíbulo del castillo, su mente llena de preguntas. No podía ignorar los susurros que, por alguna razón, comenzaban a parecerle más familiares, como si formaran parte de una melodía antigua que su subconsciente reconocía. Los sirvientes, quienes solían moverse con agilidad por los pasillos, ahora se mostraban ausentes, como si un aire de fatalidad los hubiera dejado paralizados. Los pocos que aún se encontraban en el castillo parecían estar atrapados en sus propios pensamientos, mirando al vacío con la mirada perdida. Era como si todos compartieran un secreto que nadie se atrevía a decir en voz alta. Samantha se dirigió hacia la cámara secreta, el lugar donde la historia había comenzado a tomar un giro macabro. Las puertas de hierro parecían casi invisibles bajo la capa de polvo que las cubría. Cuando las empujó, el crujido de las bisagras resonó en el aire, un sonido que parecía despertar ecos de tiempos antiguos.
El lugar estaba igual de oscuro que la primera vez que había entrado, pero ahora sentía que el ambiente estaba cargado de una energía que no había percibido antes. Algo en la atmósfera había cambiado, algo en la estructura misma del castillo que parecía haber despertado. La pequeña mesa sobre la que había encontrado las cartas de Isabel seguía allí, y el libro que había dejado sobre ella la noche anterior también. Pero lo que captó su atención fue la presencia de un nuevo objeto sobre la mesa. Un círculo de piedra, cuyas inscripciones coincidían con las que había visto en las paredes del castillo, brillaba débilmente, como si contuviera una energía contenida. Samantha dio un paso atrás, reconociendo el símbolo del círculo como una invocación, un medio para concentrar el poder en un punto específico. El aire se volvió pesado y denso, como si el castillo mismo estuviera respirando a través de sus piedras. Samantha respiró hondo, sintiendo que algo la llamaba a acercarse al altar improvisado que había ante ella. No comprendía completamente lo que estaba sucediendo, pero una voz interna le decía que debía continuar. Con una mezcla de miedo y fascinación, comenzó a estudiar el círculo de piedra. Los símbolos grabados en él parecían moverse ante sus ojos, como si estuvieran vivos, pulsando al ritmo de su propio corazón. Y entonces, cuando sus dedos rozaron la superficie de la piedra, todo cambió. La atmósfera se electrizó, como si el aire estuviera a punto de estallar. El círculo comenzó a brillar con una luz intensa, y Samantha, incapaz de moverse, se sintió atraída por una fuerza invisible hacia el centro. La energía que emanaba de él la rodeó por completo, entrando en su cuerpo con la fuerza de una corriente eléctrica. La visión de Samantha se nubló, y por un momento, el mundo pareció desvanecerse. En ese estado de éxtasis y miedo, Samantha escuchó las voces. Las mismas voces que la habían perseguido durante toda la noche, ahora hablaban con claridad. Eran las voces de las víctimas de Isabel, de las jóvenes doncellas cuya sangre había sido derramada para alimentar el pacto de la inmortalidad. Sus susurros eran desesperados, llenos de sufrimiento y rencor. Pero entre ellos, había una voz que destacaba, una voz que parecía conocer su nombre. La voz del pasado. Samantha, has cruzado el umbral, dijo la voz, con una calma sobrenatural. Has despertado lo que nunca debió ser despertado. La sangre de Isabel fluye a través de este castillo, y ahora, tú eres parte de ella. Samantha no pudo responder, sus labios sellados por un poder que la superaba. De repente, la imagen de Isabel apareció ante ella. Su rostro, hermoso y al mismo tiempo desfigurado por la maldad, la miraba desde las sombras, como una figura etérea que ya no pertenecía a este mundo. El pacto se ha completado, querida Samantha, dijo Isabel, con una voz sedosa que parecía recorrer la mente de Samantha como un veneno. Te he estado esperando. Todo lo que has hecho, todo lo que has tocado, te ha llevado hasta este momento. El libro que encontraste, el altar, la sangre que corre en tus venas, todo ha sido parte de la voluntad del pacto. Ahora, eres mi sucesora. La inmortalidad es tuya, pero primero, debes darme lo que me corresponde. Samantha, abrumada por el terror, intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Las voces de las víctimas de Isabel se intensificaron, convirtiéndose en un grito ensordecedor. Las paredes del castillo comenzaron a temblar, y el suelo crujió bajo sus pies. Una presencia oscura llenó el aire, y el círculo de piedra brilló con tal intensidad que casi cegó a Samantha. La figura de Isabel comenzó a desvanecerse, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente de Samantha, como una marca indeleble. El ritual se ha completado. El sacrificio ha sido hecho. Y ahora, el ciclo se cierra. En ese momento, Samantha comprendió la magnitud de lo que había desatado. El castillo de Achtice no era solo un lugar, sino un altar donde las fuerzas del mal se habían tejido a lo largo de siglos. Y ahora, ella era parte de esa historia, atrapada en un destino que no podía controlar. La luz del círculo de piedra comenzó a desvanecerse lentamente, pero Samantha ya sabía que no había vuelta atrás. El pacto que había comenzado con Isabel Bathory ahora se había sellado con su propia alma, y el castillo, con sus murallas infestadas de secretos, la había reclamado como su nueva reina. La lucha por el alma. El sol ya había descendido, sumiendo el castillo de Achtice en una oscuridad profunda, como si el propio cielo se hubiera teñido de un negro sin estrellas. La niebla,
densa y sofocante, se elevaba desde las faldas de la montaña, envolviendo el castillo con su manto helado. Samantha no sentía el paso del tiempo, atrapada en un limbo entre la realidad y la oscuridad ancestral que había despertado con su invocación. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado con la amenaza de algo inminente, algo que solo ella podía sentir y comprender, aunque su mente se resistiera a admitirlo. En sus sueños, la figura de Isabel Bathory la acechaba constantemente, sus ojos rojos y ardientes, su rostro desfigurado por la ira de los siglos, observándola como si fuera una marioneta de un destino inquebrantable. La reina de la sangre, la mujer que había sacrificado su humanidad en nombre de la inmortalidad, había dejado su huella en Samantha de una manera que ella no podía entender por completo. La joven historiadora se despertaba sudorosa, sintiendo como si su propia sangre latiera con un ritmo extraño, acelerado, como si estuviera sincronizada con algo mucho más antiguo que ella misma. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el castillo, Samantha decidió enfrentarse a lo que había despertado. Sabía que su alma estaba en juego, que su vida, tal como la conocía, se desvanecía entre los dedos como un sueño en la niebla. El libro de las oscuras artes, aquel volumen prohibido que había desenterrado, y la piedra ceremonial en el altar secreto del castillo no solo habían activado un antiguo ritual. Habían encadenado su destino al de Isabel Bathory. La voz de la condesa resonaba en su mente, y aunque intentaba silenciarla, sentía que no podía escapar. Y el ciclo no se puede romper, susurró la voz de Isabel en sus oídos, como si estuviera presente, tocando cada pensamiento, cada rincón de su alma. No tienes a dónde ir. El alma se ha perdido, Samantha. Eres mía. Samantha cerró los ojos con fuerza, intentando alejarse de esas palabras, pero la influencia de la condesa era tan profunda que sentía que la rodeaba como una niebla pegajosa que se colaba bajo su piel, recorriéndola por completo. La lucha era más que física, era una guerra interna, un combate entre la voluntad humana y las sombras del pasado, un enfrentamiento que se libraba en su alma. Al principio, intentó racionalizar. Recordó sus estudios, sus años dedicados a comprender las leyendas de la nobleza, de los mitos que rondaban alrededor de la figura de Isabel. Pero la historia, por más que la había estudiado, no la había preparado para lo que estaba viviendo ahora. La línea entre el mito y la realidad era difusa, y lo que hasta ese momento había considerado fantasía, ahora se le presentaba con una intensidad brutal y aterradora. En la penumbra de la gran cámara donde dormía, Samantha sintió que el aire se volvía más pesado. Un susurro sibilante llenó la estancia, como una ráfaga de viento gélido que cortaba su piel. Levantó la mirada, y allí, ante ella, emergió la figura de Isabel, flotando en el aire como una visión infernal, su rostro iluminado por la luz mortecina de las velas cercanas. Sus ojos, oscuros como el abismo, la miraban con una intensidad de milenios. El alma es mía, Samantha. Has sido elegida para completar lo que comenzamos. Todo lo que has tocado, todo lo que has aprendido, te ha traído aquí. Tu voluntad es débil, la misma debilidad que poseen todas las almas humanas. No puedes escapar. El cuerpo de Samantha temblaba, pero su mente luchaba por resistirse. Ella sabía que no podía caer en la trampa, que debía encontrar una forma de liberarse. No quería convertirse en otra víctima, ser una más de las almas sacrificadas en nombre de la inmortalidad. Era una mujer de ciencia, de lógica, de hechos y de evidencias, pero ahora se encontraba atrapada en un mundo donde lo irracional y lo sobrenatural dictaban las reglas. Yo soy la oscuridad que arrastra a todos los que cruzan el umbral de este lugar. Y tú, Samantha, no eres la excepción. No eres más que un peón en este juego de sangre. La voz de Isabel se convirtió en un canto hipnótico, casi melodioso, que se coló en la mente de Samantha como una serpiente venenosa. El frío se apoderó de ella, y una ola de desesperación casi la ahoga. Pero en ese mismo momento, algo cambió dentro de ella. Samantha recordó lo que había aprendido en su juventud. Antes de que el castillo la reclamara, la historia no era solo una cuestión de hechos, de fechas y lugares. La historia también era el reflejo de la lucha humana, de la voluntad que, a pesar de todo, no se rendía ante las fuerzas que pretendían arrebatarla. En cada capítulo de la historia, siempre había habido resistencia, siempre hubo aquellos que lucharon por la verdad, por la justicia, por la redención. Samantha respiró hondo y cerró los ojos,
concentrándose en su interior. Sabía que su alma estaba en juego, pero también sabía que la historia no estaba completamente escrita. Tal vez el destino de Isabel Báthory no estaba sellado de una vez por todas. Quizá, solo quizá, había una manera de revertir la maldición que se había desatado en las entrañas de este castillo. No te pertenezco, Isabel, dijo Samantha, con voz firme, aunque su cuerpo aún temblaba. No te pertenezco, y no te perteneceré. No seré tu sombra ni tu sacrificio. Isabel rió, una risa macabra que resonó en las paredes, como si el castillo entero se estuviera burlando de la joven historiadora. El alma es débil, Samantha. Nadie ha logrado escapar de mi abrazo eterno. Nadie, salvo aquellos que nunca tuvieron un alma que valiera la pena. Con un grito gutural, la figura de Isabel se desvaneció, y el aire en la habitación se despejó por un momento. Pero la lucha de Samantha no había terminado. La condesa de la sangre había intentado tomarla, pero la joven historiadora sabía que su alma aún resistía. En su mente, comenzaba a formarse un plan, una manera de usar la misma historia que había estudiado tanto para destruir la sombra de Isabel. El ritual debía completarse, pero no de la forma en que la condesa lo deseaba. La historia de Isabel Báthory estaba llena de crueldad, pero también estaba llena de lecciones, de advertencias sobre lo que significa buscar poder a costa de la humanidad. Samantha había sido elegida, pero eso no significaba que tuviera que ceder ante las sombras. Si las voces del pasado podían arrebatarle su alma, entonces las voces de la historia podían ser la clave para liberarla. La lucha por su alma había comenzado. Y Samantha estaba decidida a ganarla. La eternidad desmoronada. La madrugada había llegado al castillo de Axtice, y el aire gélido que se filtraba por las rendijas de las altas torres traía consigo la promesa de algo terrible. Las primeras luces del día aún no alcanzaban las paredes cubiertas de musgo y de historia muerta, pero Samantha ya se encontraba ante el altar, el mismo que había presenciado los horrores de los siglos. El mismo que había sido testigo de los sacrificios de sangre que la condesa Isabel Báthory había realizado en nombre de la inmortalidad. Cada piedra del castillo parecía respirar, como si aún llevara consigo la sombra de lo que había ocurrido en sus muros. Samantha había llegado al final de su viaje, pero su alma seguía atrapada en las redes de la historia. El hechizo, el oscuro pacto, la conexión con Isabel, todo eso estaba a punto de desvelarse de una manera que cambiaría su vida para siempre. La joven historiadora, aunque consciente de la fragilidad de su mente, sentía una creciente determinación. Había decidido que no permitiría que la historia se repitiera, no sin antes luchar hasta el último aliento de su ser. El viento soplaba con fuerza, como un presagio, cuando Samantha bajó a las cavernas profundas del castillo, guiada por las antiguas inscripciones que había descifrado en el diario prohibido de la condesa. Era allí, en las profundidades, donde el último acto de la tragedia se debía completar, donde el sacrificio y la condena se entrelazaban con el destino. Allí donde la sangre había sido derramada y los gritos de las víctimas se habían convertido en ecos de eterna desesperación. El ritual, que al principio había parecido lejano y abstracto, ahora la absorbía por completo. No importaba si lo había buscado o no, lo había desenterrado, y lo había invocado al abrir las puertas del pasado. Cada paso que daba la acercaba más a la conclusión que había estado evitando. Y, sin embargo, en su interior, Samantha sentía una nueva fuerza que comenzaba a crecer. Quizás la historia no debía continuar, y ella sería la que la detuviera. Bajo la tierra, en las cámaras secretas de las antiguas mazmorras, los símbolos de los rituales satánicos que había descubierto ahora parecían tomar vida propia. El lugar irradiaba una energía maligna que se agitaba como una tormenta dentro de las paredes, como si el propio castillo estuviera decidido a no dejarla escapar. Los muros crujían, y una pesada niebla se alzaba del suelo, envolviendo a Samantha como un abrazo helado, pero no podía volverse atrás. Isabel Báthory, la mujer que había trascendido la muerte y la moral humana, estaba esperando. La figura fantasmal de la condesa se materializó ante ella, etérea y llena de una majestad aterradora, con los ojos fijos en Samantha. Había algo en su mirada, una mezcla de ira y aceptación, como si esperara que la joven historiadora entendiera lo que estaba a punto de suceder. ¿Crees que puedes romper lo que he construido durante siglos, Samantha? Y dijo Isabel, su voz resonando como un eco de otro tiempo. El poder de la eternidad no se niega.
Está más allá de tu comprensión humana. Samantha levantó la cabeza, aunque el miedo seguía apoderándose de su corazón. La sangre de la condesa corría en sus venas, algo que había comenzado a percibir en cada uno de sus sueños, en cada una de sus pesadillas. El sacrificio que había sido sellado siglos antes parecía estar por completarse, pero Samantha se negó a sucumbir. Si había algo que la había mantenido viva en este mundo lleno de sombras, era la esperanza, la creencia de que el hombre, en su lucha, podría dominar incluso a lo más oscuro de su propia historia. No soy tú, Isabel. No soy como los que cayeron antes de mí. Mi alma aún pertenece a este mundo, y mi voluntad es más fuerte que las sombras que intentas infundir. No seré parte de tu eterna condena. La figura de la condesa sonrió de manera inquietante, un gesto que reflejaba siglos de sufrimiento y victoria. Pero algo en sus ojos había cambiado. En vez de rabia, comenzó a emerger una tristeza palpable, como si la sombra de su propia historia le hubiera quitado la capacidad de sentir otra cosa que no fuera la desesperación. No tienes idea de lo que hablas, dijo Isabel con una suavidad desconcertante. La eternidad no es un regalo, es una maldición. Al principio, todo parece tan sublime, tan divino, pero llega un punto en que ya no puedes recordar la diferencia entre los vivos y los muertos. La sangre es lo único que queda, la única verdad en este mundo de sombras. Samantha respiró profundamente y, con determinación, dio un paso al frente. La luz de las velas temblaba con la fuerza de su propósito, como si el mismo fuego quisiera apoyarla en su lucha. Había aprendido que la inmortalidad que la condesa buscaba no era más que una ilusión. La historia de Isabel era la historia de una mujer que había sacrificado todo por un poder que nunca podría satisfacer su hambre de vida eterna. Y no importa cuántos siglos hayas vivido, Isabel, dijo Samantha, con firmeza. Al final, todos debemos pagar por nuestras elecciones. Tú elegiste la oscuridad, pero yo elegiré la luz, aunque sea efímera. El aire se volvió pesado, como si el castillo entero se estuviera desmoronando bajo el peso de las palabras de Samantha. La condesa comenzó a desvanecerse lentamente, como si la esencia de su ser se estuviera desintegrando. La niebla que había llenado la cámara comenzó a disiparse, y las paredes, antes vivas con el poder oscuro, ahora parecían vacías, frías. Samantha miró hacia el altar, el punto central del ritual. Allí, las piedras, bañadas en siglos de sacrificio, ya no tenían el mismo poder. Algo dentro de ella, algo profundo y ancestral, había logrado romper la conexión. El sacrificio que una vez estuvo sellado en las entrañas del castillo ya no tenía control sobre ella. La historia de Isabel Bathory, su eterno reinado de terror, había llegado a su fin. La figura de la condesa, ya sin poder, desapareció por completo, llevándose con ella el último vestigio de la inmortalidad que había sido suya durante tantos siglos. Samantha se quedó allí, en silencio, observando el altar despojado de su poder. La lucha por el alma había terminado, y, con ella, el ciclo que había marcado la vida de tantos antes de ella. El castillo de Achtice, que había sido testigo de tan oscuros rituales, ahora permanecía en silencio. La niebla se había despejado por completo, y el sol, tímidamente, comenzaba a asomarse en el horizonte. Samantha había logrado lo que parecía imposible, había derrotado la eternidad misma. Aunque la oscuridad de los siglos aún pesaba sobre sus hombros, Samantha sabía que había roto el ciclo. La historia de la condesa ya no la definiría. Y mientras salía del castillo, dejando atrás sus muros que alguna vez estuvieron llenos de horrores, el aire frío de la mañana le susurraba una última verdad: incluso la eternidad puede desmoronarse. La historia de la condesa de la eternidad es mucho más que una simple narración de horrores y sacrificios en un castillo medieval, es un reflejo profundo de la lucha interna humana contra la oscuridad, la tentación del poder eterno y las consecuencias de la obsesión. A través del viaje de Samantha, la joven historiadora, somos testigos de una confrontación entre la historia y el presente, entre la mortalidad humana y la inmortalidad de las leyendas. La historia toca temas universales que resuenan en la actualidad, aunque ambientada en un contexto histórico y místico: el deseo de poder, la búsqueda de la inmortalidad, la corrupción del alma y la eterna lucha entre el bien y el mal. La inmortalidad como maldición. Uno de los elementos más profundos de la historia es la interpretación de la inmortalidad. Isabel Bathory, la famosa condesa,
Es un símbolo de aquellos que buscan trascender su mortalidad, pero lo que parece una búsqueda de poder infinito, pronto revela su lado oscuro. A medida que la condesa se convierte en un espectro de su antiguo yo, Samantha, a través de su investigación, se da cuenta de que la inmortalidad no es una bendición, sino una carga insoportable. En este contexto, la historia nos plantea una pregunta profunda: ¿qué es la verdadera inmortalidad? ¿Es la perpetuidad de la vida un regalo o una condena? En la historia de Isabel, la eternidad se convierte en una prisión de recuerdos y sacrificios interminables. La condena de no poder morir, de no poder descansar, refleja la deshumanización que ocurre cuando uno se desvincula de lo que hace humana a la humanidad, el ciclo natural de la vida y la muerte. El contraste entre la vida fugaz de Samantha, tan llena de incertidumbres y fragilidades humanas, y la figura de Isabel, atrapada en una interminable existencia. Es un recordatorio de la importancia de vivir plenamente en el tiempo que se nos ha dado, en lugar de obsesionarnos con la idea de lo que no podemos controlar, nuestra mortalidad. La verdadera belleza de la vida radica en su transitoriedad, en la capacidad de aprovechar cada momento, cada emoción y cada conexión. Al buscar lo eterno, Isabel pierde su humanidad, y Samantha, al resistirse a ese mismo poder, recupera lo que realmente le da valor, su alma, su libertad y la capacidad de elegir. El conocimiento y la responsabilidad. Otro tema esencial que atraviesa la historia es la relación entre el conocimiento y el poder. Samantha, al intentar desentrañar los secretos del castillo y la condesa, se ve atrapada en una espiral de conocimiento que amenaza con consumirla. El deseo de comprender lo que otros no pueden, de desvelar lo que ha sido oculto por siglos, refleja la insaciable curiosidad humana y su necesidad de descubrir lo desconocido. Sin embargo, este conocimiento viene con una gran responsabilidad. Samantha no solo está desenterrando los restos de una historia oscura, sino también un poder que la conecta con fuerzas que van más allá de su comprensión. En su travesía, ella aprende que no todo conocimiento debe ser buscado, no toda verdad debe ser revelada, y no todo poder debe ser poseído. La historia nos recuerda que el conocimiento sin ética ni comprensión puede llevar a la perdición. La lección es clara: el conocimiento debe ser manejado con sabiduría y respeto por las consecuencias. Al principio, Samantha se enfrenta a la tentación de seguir el rastro de la condesa y entenderla a fondo, pero es al final cuando se da cuenta de que el conocimiento, por más tentador que sea, tiene un precio. Es la lucha por su alma lo que finalmente le permite liberarse del poder oscuro que había amenazado con arrastrarla, dándonos una enseñanza crucial: el verdadero conocimiento no solo reside en los hechos, sino en la capacidad de discernir entre lo que nos puede enriquecer y lo que nos puede destruir. El poder de la elección y la lucha interna. La condesa de la eternidad también profundiza en la lucha interna del ser humano frente a la oscuridad. Aunque Samantha es una historiadora, su conexión con la condesa no es solo académica, sino personal. Ella se enfrenta a una batalla interna, una lucha entre la fascinación por el mito y el miedo a ser consumida por él. Es la constante tentación del poder, del misterio, de la idea de que hay algo más allá de nuestra comprensión, lo que la atrae. Sin embargo, Samantha se da cuenta de que esta lucha no es solo externa, contra los ecos de la condesa y el castillo, sino interna. Es la lucha por mantener su alma intacta frente a la fascinación que podría haberla llevado a la misma perdición que tantos otros antes que ella. A través de Samantha, la historia nos muestra que somos constantemente puestos a prueba por nuestras propias oscuridades internas: el deseo de poder, la vanidad, el miedo al fracaso, la ambición sin límites. Sin embargo, el mayor acto de coraje no es enfrentarse a los monstruos externos, sino enfrentarse a nuestras propias sombras. La verdadera batalla no está en el castillo o en las ruinas del pasado, sino en la mente y el corazón del individuo. La liberación a través del sacrificio. En última instancia, La condesa de la eternidad es una historia sobre la liberación. Samantha, al resistir la tentación del poder inmortal y derrotar a la condesa, no solo rescata su propia alma, sino que también libera al castillo de Achtice, que había estado atrapado en una prisión de sangre y sacrificios. Esta liberación tiene un profundo significado. Solo al rechazar el egoísmo, la avaricia y la obsesión con la eternidad, Samantha logra liberarse y restaurar el equilibrio. La historia sugiere que la verdadera inmortalidad no radica en el cuerpo o en la acumulación de poder, sino en las decisiones que tomamos en vida, en la capacidad de elegir el bien sobre el mal. La humanidad sobre la oscuridad. El final,
aunque lleno de luz y esperanza, no es una victoria sencilla ni perfecta. Samantha, aunque liberada, lleva consigo las cicatrices de su encuentro con la oscuridad. La historia termina con una lección vital: la lucha por el alma nunca termina. Si bien las sombras de la condesa se desvanecen, la necesidad de elegir constantemente el camino correcto es un desafío que cada ser humano enfrenta, y que nunca se desvanece del todo. La eternidad, entendida no como un poder inmortal, sino como la memoria de nuestras acciones y decisiones, es lo único que queda. Y en esa eternidad, la verdad será siempre la luz que ilumina nuestro camino. Preguntas y respuestas. 1. ¿Por qué Samantha decide investigar el castillo de Attice y la figura de Isabel Bathory? Samantha, como historiadora, está fascinada por los mitos y las leyendas que rodean a Isabel Bathory, la condesa húngara acusada de cometer horrendos crímenes y de buscar la inmortalidad a través de rituales oscuros. Atraída por el misterio de los hechos ocurridos en el castillo de Attice, Samantha decide embarcarse en una investigación académica para descubrir la verdad detrás de estos relatos. Sin embargo, su curiosidad la lleva a adentrarse en un mundo más oscuro de lo que había anticipado. 2. ¿Qué significa la inmortalidad en la historia y por qué se convierte en una maldición? En la Condesa de la Eternidad, la inmortalidad no es vista como un regalo, sino como una condena. Isabel Bathory, al buscar la eternidad a través de sacrificios y rituales, se convierte en una sombra de sí misma, atrapada en un ciclo interminable de existencia. A medida que la historia avanza, se revela que la inmortalidad le quita su humanidad y la convierte en un ser que no puede morir, pero tampoco puede vivir plenamente. El deseo de la condesa por la inmortalidad es una metáfora de cómo el ansia de poder y control puede despojar a una persona de todo lo que la hace humana, llevándola a una existencia vacía y desolada. 3. ¿Cuál es el conflicto interno que Samantha enfrenta a lo largo de la historia? Samantha enfrenta una lucha interna constante entre el deseo de descubrir la verdad histórica y la creciente atracción hacia las fuerzas oscuras que rodean el castillo y la figura de Isabel Bathory. A medida que desentraña los secretos del castillo y entra en contacto con los oscuros rituales, Samantha se ve tentada por el poder de la condesa y la posibilidad de obtener conocimiento que va más allá de los límites humanos. Sin embargo, Samantha también se da cuenta de que este conocimiento y poder pueden llevarla a la perdición. La verdadera lucha de Samantha no solo es externa, contra las fuerzas sobrenaturales, sino interna, al enfrentarse a su propia ambición y al miedo de ser consumida por la oscuridad. 4. ¿Qué papel juega el conde Miklos en la historia? El conde Miklos es una figura clave en la trama, vinculada al pasado del castillo y los oscuros secretos de la condesa. Aunque inicialmente parece un aliado de Samantha, su verdadera naturaleza se revela poco a poco. Miklos está profundamente involucrado en los eventos del castillo y en los rituales que la condesa llevó a cabo, y es consciente del poder que ella buscó alcanzar. Su relación con Samantha es ambigua. Mientras ofrece ayuda y protección, también representa un vínculo con las fuerzas oscuras que controlan el destino del castillo. Su carácter y sus acciones reflejan la compleja intersección entre la moralidad, el poder y la ambición. 5. ¿Cómo termina la historia de Samantha y qué lección podemos aprender de ella? Al final de la historia, Samantha logra resistir la tentación de seguir los pasos de la condesa y rechaza la inmortalidad. Después de enfrentarse a los horrores del pasado y a los oscuros poderes del castillo, Samantha se libera de la influencia de Isabel Bathory, eligiendo regresar a su vida en el presente. La historia concluye con Samantha tomando conciencia de que el conocimiento y el poder no deben ser buscados a toda costa, pues pueden destruir lo que uno es. La lección que Samantha aprende es que la verdadera inmortalidad no se encuentra en la perpetuidad de la vida, sino en las decisiones y acciones que uno toma mientras vive. A través de su experiencia, la historia resalta la importancia de valorar la humanidad, la mortalidad y el equilibrio en la vida, y advierte sobre los peligros de la obsesión con lo eterno. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.